Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas pruebas de funcionamiento con este Axper Max 2 8000. Es un inversor de nueva generación. Como veis, la estética exterior ha cambiado considerablemente respecto a los modelos anteriores. En este caso lleva una pantalla de 5 pulgadas con botones táctiles, lleva Wi-Fi incorporado de serie, doble entrada MPPT de alto voltaje y comunicación con baterías de litio. Es un inversor que nos permite funcionar tanto con baterías como sin baterías, así que vamos a realizar unas pruebas de funcionamiento. Lo vamos a conectar nada más con la fotovoltaica, sin batería, aunque hay que tener en cuenta que vamos a estar limitados lógicamente a la producción de la fotovoltaica en ese momento. Después vamos a conectar estas baterías, unas Pylontech, para ver cómo es la comunicación entre el inversor y las baterías, y realizaremos unas pruebas de funcionamiento con apoyo de la red eléctrica. Ya sabéis que este tipo de inversores están diseñados para instalaciones aisladas, pero nos permiten conectar una fuente de entrada, tanto un grupo electrógeno como la red eléctrica, para tenerlo como apoyo. Así que, bueno, a diferencia de los inversores de red, este tipo de inversores no son bidireccionales, no pueden inyectar hacia la red eléctrica, pero como os decía, tienen una entrada que podemos utilizar para conectar la red eléctrica como apoyo. Así que realizaremos estas pruebas y hablaremos acerca de las ventajas y de los inconvenientes de este tipo de inversores Voltronic Axper Max 2 8000. Vamos a realizar una prueba de funcionamiento conectando el inversor solamente con los paneles fotovoltaicos. En este caso aquí estáis viendo todas las conexiones, tenemos conectadas dos series hacia los paneles fotovoltaicos, positivo y negativo hacia la primera serie de paneles y positivo y negativo hacia la segunda serie de paneles fotovoltaicos. Aquí en el AC Output tenemos conectado la línea, neutro y toma de tierra que iría directamente hacia las cargas. Aquí hay que tener en cuenta que a diferencia de los inversores de red, esta salida no la podemos unir con la red eléctrica pública bajo ningún concepto porque se rompería el inversor. Así que tenemos estas salidas hacia las cargas, como decía, línea, neutro, toma de tierra, que iría directamente hacia las cargas. Así que como podéis ver, las conexiones que tenemos es nada más los paneles fotovoltaicos por un lado y la salida hacia las cargas directamente. Así que una vez que tenemos estas conexiones vamos a alimentar esta entrada de paneles fotovoltaicos, vamos a subir los magnetotérmicos de la fotovoltaica. Ahí podéis escuchar cómo se pone en funcionamiento el inversor ya. Se escucha el ventilador. Aquí podéis ver la pantalla principal que, bueno, la verdad que a simple vista es bastante caótica toda la información mostrada, hay muchísimos números, se echa de menos esos iconos que teníamos en la primera generación que después fueron cambiando. Y bueno, pues hay que señalar que una vez que ya te vas acostumbrando a esta pantalla, pues bueno, luego ya le vas cogiendo el truco y ya, bueno, pues la vista se va hacia la información que necesitas y bueno, sin necesidad de tocar ningún botón ya vamos a tener en la pantalla principal toda la información. Aquí en la parte superior podemos ver el estado de la batería, en este caso como no tenemos conectada la batería, nos está marcando 0 voltios. En la parte derecha tenemos la información de la fotovoltaica, aquí veis el icono de fotovoltaica, nos está indicando que en el P2, en la entrada número 2, tenemos 232 voltios y en el string número 1, en el P1, tenemos 198 voltios. En el centro de la pantalla tenemos la información de la salida, aquí sería el AC Output, donde hemos conectado las cargas, en este caso ya está entregando 230 voltios, 50 hercios. Como no tenemos conectado nada, nos está indicando que no hay potencia ahora mismo, 0 vatios. Y luego a la izquierda tenemos la fuente de entrada, que podría ser bien el grupo electrógeno o bien, si queremos conectar como apoyo, la red eléctrica pública. En este caso, como no tenemos nada conectado, nos está marcando 0. Ahora lo que hemos hecho es desconectar el string número 2, veis que nos está marcando 0 voltios en la entrada número 2 de paneles fotovoltaicos, y lo que vamos a hacer va a ser intentar superar con las cargas la potencia que nos está entregando el inversor de la fotovoltaica. Así que vamos a encender una carga. Aquí podéis ver cómo hemos encendido una carga de algo más de 570 vatios y como veis el inversor nos está entregando esa energía desde el string número 1. Vamos a aumentar la carga. Ahí podéis ver cómo hemos aumentado la carga hasta algo más de 1 kilovatio. Se escucha el ventilador hacer bastante ruido. Nos está indicando que tenemos una salida ahora mismo de
1 kilovatio, concretamente 1,01. Vamos a seguir aumentando las cargas, a ver si se desconecta el inversor. Ahí hemos aumentado y vemos cómo se desconecta por seguridad el inversor. Ahí podéis ver cómo se ha desconectado por seguridad, dado que hemos sobrepasado la potencia que nos está entregando de los paneles fotovoltaicos. Vamos a conectar ahora unas baterías para realizar unas pruebas de funcionamiento. Aquí podéis ver el positivo y negativo que iría hacia las baterías. Hay que señalar que es un inversor que acepta baterías de 48 voltios, tanto plomo ácido, gel como litio. En este caso vamos a conectar unas baterías Pylontech US2000C que ya sabéis que necesitan comunicación con el inversor en todo momento para que el inversor sepa el estado del BMS de las baterías, y para ello vamos a necesitar un cable de comunicaciones que nos vamos a tener que fabricar, dado que no es un cable de red habitual y tampoco es el cable que viene con las baterías Pylontech. En este caso tenéis que seguir este esquema, por un lado las conexiones que van hacia el inversor y por otro lado las conexiones que van hacia la batería, que son diferentes. Sería una comunicación RS485 con 3 hilos, 2 para la comunicación RS485 y un tercer hilo para la masa. Una vez que ya tenemos conectadas las baterías, tenemos también el cable de comunicaciones, tenemos que cambiar el interruptor DIP número 1 en la posición ON de la batería maestra para que la comunicación entre el BMS de las baterías y el inversor sea con la velocidad correcta de 9600 baudios. Y bueno, una vez que ya tenemos todo el cableado, tanto las comunicaciones como el positivo y negativo y los cables de comunicación entre las diferentes baterías, pues ya podemos encender las baterías. Vamos a encender los interruptores. Vamos a pulsar durante unos 3 segundos el botón rojo de la batería maestra y en este momento se van a comunicar todas las baterías. Ahora ya podemos encender el inversor del botón de encendido y vemos cómo se pone en funcionamiento el inversor. Aquí podéis ver cómo viene configurado de fábrica para baterías de AGM, así que lo primero que tenemos que hacer es configurar correctamente las baterías que hemos instalado. Para ello nos vamos a ir a la configuración, mantenemos pulsado el botón de Enter durante unos segundos y con las flechas nos vamos a ir al programa número 5. Entramos pulsando Enter y ahora seleccionamos del listado la batería correspondiente, en este caso Pylontech, pulsamos Enter y ya podemos salir al menú principal. Aquí podéis ver cómo el estado de la batería en estos momentos es correcto. Cuando parpadea este icono de batería, como estáis viendo, este parpadeo quiere decir que está comunicando correctamente el inversor con las baterías, así que hemos conectado correctamente el cable de comunicaciones y el inversor se está comunicando correctamente con el BMS de las baterías Pylontech. Ahora lo que vamos a hacer va a ser comprobar algunos ajustes que estén bien configurados. El fabricante en el manual nos indica que tenemos que comprobar el programa número 2, que sería la carga máxima hacia las baterías. Aquí veis que en el programa número 2 tenemos 60 amperios máximo. Aquí, dependiendo de los módulos que tengáis instalados de baterías, en este caso cada módulo de Pylontech acepta hasta 25 amperios, así que 3 módulos serían 75 amperios máximo de carga y de descarga. Entonces, pues bueno, le vamos a dejar en 70 amperios máximo de carga. Luego tendríamos que comprobar algunos ajustes adicionales, que serían el programa número 26, 27 y 29, para comprobar que los parámetros de voltaje sean los correctos y los que nos indica el fabricante Pylontech. Bueno, ya tenemos correctamente configuradas las baterías, por así decir, el inversor ahora mismo está en modo standby, solamente lo estamos alimentando desde las baterías, no tenemos ninguna otra fuente de entrada y además no tenemos ninguna carga conectada, así que el inversor está en modo standby. Lo que vamos a hacer va a ser medir el consumo en standby. Para ello, con esta pinza vamos a medir el positivo que va hacia las baterías y podemos ver que tenemos 1,5 amperios aproximadamente, que si lo multiplicamos por el voltaje de las baterías nos da un consumo constante de unos 70-75 vatios, que tendríamos que tener en cuenta para dimensionar correctamente las baterías, dado que, como os decía, va a ser un consumo constante entre 70 y 75 vatios, aunque no tengamos ninguna carga conectada.
En esta prueba vamos a conectar la red eléctrica pública como sistema de apoyo. Aquí podéis ver que en el AC-IN hemos conectado línea, neutro, toma de tierra que llega de la compañía eléctrica. Si fuese una instalación aislada, aquí es donde conectaríamos el grupo electrógeno y, como os comentaba, va a ser simplemente a modo de apoyo en caso de que nos quedemos sin suficiente energía fotovoltaica y sin energía en las baterías. En ese caso entraría en funcionamiento el inversor para alimentar las cargas desde la red eléctrica pública. Para ello tenemos que realizar varios ajustes. Vamos a ir al programa número 1, desde donde vamos a configurar la prioridad de la fuente que queremos que alimente las cargas. Por defecto viene configurado USB, significa que primero va a tener la prioridad el utility, que sería el AC-IN, lo que conectemos en el AC-IN, si es un grupo electrógeno o si es la red eléctrica. Después pasaría a energía solar y por último a batería. Pero como lo que queremos es optimizar el sistema lo máximo posible y utilizar lo máximo posible la energía fotovoltaica y la energía de la batería, vamos a poner este modo de funcionamiento, SBU, que significa que primero vamos a utilizar la energía fotovoltaica, después la energía de la batería y por último, cuando no tengamos energía fotovoltaica y batería, va a pasar a utility, que sería grupo electrógeno o red eléctrica como apoyo. Ahora nos vamos a ir al programa número 16, que es otro de los programas importantes para la configuración, y en este caso vamos a configurar la prioridad de la fuente con la cual queremos cargar la batería. En este caso por defecto viene configurado para que carguemos desde solar y desde utility, que sería red eléctrica o grupo electrógeno, pero lo mismo, queremos optimizar el sistema, así que pondríamos para que cargue solamente desde la energía fotovoltaica. Tenemos este otro modo de funcionamiento que sería darle prioridad a la energía fotovoltaica y cuando no hay energía fotovoltaica que pase a cargar la batería desde la red eléctrica. Pero bueno, en este caso lo vamos a dejar en este modo de funcionamiento para cargar la batería solamente desde la energía fotovoltaica. Ahora ya podemos salir y bueno, como veis hemos configurado en el paso anterior la batería, tenemos correctamente configurada la batería, tenemos uno de los dos streams fotovoltaicos entregando energía y bueno, pues en estos momentos no tenemos ninguna carga conectada a la salida, pero podemos ver que desde la energía fotovoltaica estamos cargando la batería a unos 3 amperios aproximadamente. Le hemos dado prioridad a la energía fotovoltaica, si no fuese suficiente que coja energía de las baterías y si no es posible que coja energía de la red eléctrica. Aquí podéis ver que en el AC-IN hemos conectado este medidor de energía y de aquí ya va a la red eléctrica, a la cometida. Veis que nos está marcando unos 32 vatios de potencia que estamos cogiendo de la red eléctrica. Así que como veis, aparte del consumo que tiene en stand-by, también coge unos pocos vatios de la red eléctrica para sincronizarse y cuando tenga que realizar el bypass que el tiempo de conmutación sea lo menos posible. Ahora vamos a simular que nos quedamos sin fotovoltaica y sin batería para ver si notamos el cambio, ese bypass, a ver si notamos con la iluminación que tenemos aquí, a ver si se nota el cambio. Así que nos vamos a desconectar de fotovoltaica, vamos a apagar las baterías y vamos a ver, ahí se ha notado un poco el cambio y vamos a ver en el medidor de energía cómo aumenta la potencia que cogemos de la red eléctrica. Estamos consumiendo más de la red eléctrica, dado que se suma ahí el consumo en stand-by, que vimos que con las baterías era de unos 75 vatios, no tenemos ninguna carga y tenemos ese pequeño consumo. Bueno, ya por último vamos a hablar acerca de las ventajas y de los inconvenientes. En el apartado de ventajas, señalar que han mejorado bastante el diseño respecto a los modelos anteriores. Han añadido una pantalla de 5 pulgadas que, si bien no es táctil, sí que los botones son táctiles y funcionan bastante bien. Luego tenemos muy buenas especificaciones, sobre todo tenemos una potencia de 8000 vatios de salida con pico de arranque de 16000. Podemos conectar hasta 8000 vatios de potencia fotovoltaica, 4000 por entrada de MPPT. Y podemos llegar a cargar hasta 150 amperios desde la fotovoltaica, así como a 120 amperios desde el cargador de corriente alterna, es decir, desde la fuente de entrada, bien desde un generador o grupo electrógeno o bien desde la red eléctrica, podríamos llegar a cargar las baterías hasta 120 amperios. En el apartado de desventajas, señalar que
Los materiales, la verdad que no son demasiado buenos, como suele ser habitual con este fabricante. No incorpora un gran disipador, por lo tanto necesita los ventiladores y la verdad que hacen bastante ruido estos ventiladores. También señalar que nos da 2 años de garantía y esto no parece demasiado ya cuando la mayoría de fabricantes dan 5 o 10 años de garantía. Así que bueno, estos serían un poco los aspectos negativos. Señalar por otro lado que no debemos confundir este tipo de inversores que están destinados a instalaciones aisladas con los inversores de conexión a red, dado que si queremos implementar este tipo de inversores en una instalación donde ya tenemos conexión a red, vamos a tener que modificar la instalación, así que habría que tener en cuenta ese aspecto, dado que no se trata de un inversor de conexión a red. Y nada más, espero que os haya parecido interesante el vídeo y hasta la próxima.